¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a la librería del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Volvemos a este espacio con una nueva entrega de Ciencia para Leer, un podcast para saciar las mentes curiosas y ávidas de conocer la ciencia que forma parte de nuestro día a día. En la Grecia clásica ya se conocían los beneficios del ejercicio físico para el cuerpo y para la mente, y hoy día todo el mundo es consciente de los perjuicios del sedentarismo. ¿Pero cualquier tipo de ejercicio es bueno? ¿Con qué frecuencia e intensidad es conveniente practicar actividad física? Estas y otras cuestiones tienen respuesta en el libro Cerebro y Ejercicio, un texto de la colección ¿Qué sabemos de?, editada por el CSIC y Catarata, que firman Coral Sanfeliu y José Luis Trejo. Hoy está con nosotros José Luis Trejo, investigador en el Instituto Cajal del CSIC, para explicarnos cómo la actividad física moldea el cerebro humano y cuáles son esos efectos beneficiosos del ejercicio sobre nuestras neuronas o nuestro estado de ánimo. José Luis, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por haberme invitado a este espacio tan agradable. Vamos a comenzar con una cuestión quizá muy básica, pero que todos nos hemos hecho alguna vez. Actividad física hay que practicar, eso está claro. Pero como decía hace un momento, ¿todo tipo de ejercicio genera efectos saludables? Todo tipo de ejercicio genera efectos saludables. El enemigo es el sedentarismo, ese es el enemigo a batir. Además, el sedentarismo no solamente es un problema que ya conocíamos y que determinados sectores sociales tienen un serio problema con él, sino que además las generaciones más jóvenes, quizás debido a las consolas y a las pantallas y a su uso generalizado, en los últimos años cada vez hay más jóvenes sedentarios. ¿Y qué sucede en nuestro cerebro cuando hacemos deporte? Pues el ejercicio produce efectos a todos los niveles, desde el más sencillo al más alto, empezando por los genes, modifica la manera en que se expresan esos genes, además también condiciona la influencia epigenética sobre el control de esa expresión génica. Luego, dentro de la célula, modifica cómo las mitocondrias funcionan, haciendo que funcionen esas neuronas o esos astrocitos mejor o peor. Pero luego, además, a nivel de circuito, hace que los circuitos se comuniquen mejor unos con otros, las neuronas se comunican unas con otras mejor, y además todos esos cambios, desde el plano genético, el plano intracelular y el plano del circuito nervioso, hacen que el cerebro funcione de manera distinta, que es tanto como decir que nosotros nos comportamos diferente. ¿Podría resumirnos los principales beneficios de esa actividad física? Básicamente yo creo que podríamos decir que mejora la capacidad de aprendizaje y de memoria, además tiene un efecto antidepresivo y ansiolítico, bien demostrado en seres humanos, pero también en los animales de laboratorio, que son importantes para corroborar esos hallazgos en seres humanos, y porque los animales de laboratorio nos permiten averiguar los mecanismos celulares y moleculares por los cuales eso tiene lugar, cosa que en los seres humanos obviamente no podemos hacer. La experimentación con animales es uno de los aspectos de la investigación más controvertidos. José Luis, ¿crees que es imprescindible para desarrollar vuestro trabajo esa experimentación? La investigación científica necesita animales de experimentación porque para saber los mecanismos moleculares por los que las cosas pasan no podemos utilizar seres humanos. Todos los científicos estamos convencidos de que a largo plazo abandonaremos el uso de animales de experimentación, pero a fecha de hoy es imposible. Y para desarrollar fármacos, para saber cómo se producen los mecanismos neurales que hacen que pensemos, necesitamos animales de experimentación, no podemos trabajar. Así que defendemos tanto que hay que eliminar a largo plazo el uso de animales de experimentación, como que hoy día, a corto y a medio plazo, tenemos que seguir usándolos porque si no, no podemos desarrollar terapias. La evidencia científica nos dice que una buena alimentación ayuda a que nuestros descendientes nazcan y crezcan sanos y no padezcan obesidad. ¿También se pueden heredar los beneficios del ejercicio? Recientemente varios grupos, entre ellos nosotros, hemos podido demostrar que esos efectos se heredan, lo cual viene a acumularse a la evidencia que ya había demostrado desde hace décadas que los efectos del estrés se heredan. Así que ahora podemos ver que algunos de los efectos beneficiosos del ejercicio se heredan. Se heredan los cambios en las mitocondrias, la capacidad de aprendizaje y memoria de los hijos, que son sedentarios, solo los padres habían corrido y los hijos eran más listos, llamémoslo así, tienen mayor capacidad de aprendizaje y memoria, tienen en mejor estado las mitocondrias y además forman más neuronas, aunque ellos no han hecho ejercicio. En el libro habláis de cómo influye el deporte en la formación de neuronas en personas adultas. ¿Cómo estudiáis este efecto?
Recientemente se ha demostrado, precisamente un grupo español demostró el año pasado y lo publicó, que existe neurogénesis adulta en el ser humano, incluso hasta edades muy avanzadas, aunque evidentemente va bajando, y si además hay involucrada la enfermedad de Alzheimer, esta tasa de neurogénesis baja mucho. Así que es muy importante lo que aprendamos en los animales de laboratorio, y precisamente lo que hemos aprendido es que el ejercicio aumenta esa neurogénesis. Y eso incrementa un concepto que conocemos como reserva cognitiva y que significa sencillamente que si tú tienes una alta actividad durante toda tu vida y por lo tanto tienes una mayor tasa de neurogénesis, de esa formación de neuronas nuevas en el hipocampo, cuando llega el envejecimiento o incluso una enfermedad neurodegenerativa, estás más preparado para responder o para defenderte de esos síntomas iniciales, al menos en los primeros estadios. ¿Y por qué la actividad física es una terapia contra las enfermedades neurodegenerativas? Se ha demostrado que en la práctica de ejercicio regular durante toda la vida retrasa la aparición de enfermedades neurodegenerativas e incluso cuando aparece, que en la mayor parte de los casos esto no se puede evitar, lo que sí hace es disminuir la sintomatología. Pero las buenas noticias son que se ha demostrado científicamente que no es necesario haber estado toda tu vida corriendo o haciendo ejercicio o deporte, sino que aunque hayas sido sedentario, empieces cuando empieces vas a obtener beneficios. Esto se ha observado tanto en ratones de laboratorio como en seres humanos. Y ahora te voy a hacer una pregunta clave para quienes nos oyen seguro, porque, de acuerdo, hay que practicar algún tipo de actividad física, pero ¿qué cantidad e intensidad de ejercicio es necesaria para obtener efectos positivos? Todo el mundo sabe que el sedentarismo es el enemigo a abatir y que cuanto más ejercicio hagas, mejor. Pero la diferencia entre los dos ámbitos académicos que discuten esto está en qué pasa cuando el ejercicio es muy, muy, muy intenso. Hay una corriente de pensamiento que dice que estos efectos siguen un perfil que llamamos curva sigmoidal, una curva en S. Cuanto más ejercicio, más beneficios, pero llega un punto en que ya no acumulas más beneficios ni tampoco los pierdes. Es la parte de arriba de la S en la cual cuanto más beneficio hagas, ya no acumulas más beneficios, pero no pierdes lo que tenías. Muchos investigadores, entre los cuales me incluyo, creemos que eso no está totalmente claro, sino que la curva es más bien una U invertida. Es decir, al principio, viniendo del sedentarismo, cuanto más ejercicio hagas, más beneficios, pero hay un punto de inflexión a partir del cual además acumulas estrés. Por lo tanto, una cosa compensa a la otra y entonces los beneficios ya no son tan claros. Y de hecho puedes llegar a algún punto en el cual, si el ejercicio es muy, muy vigoroso, muy, muy intenso, el estrés es mayor y por lo tanto pierdes todos los beneficios que podrías tener. La contraportada. José Luis, ahora me gustaría que resumas en una especie de contraportada sonora qué va a encontrar en sus páginas el lector o lectora de este libro. Pues se va a encontrar fundamentalmente 3 cosas. ¿Por qué hay que hacer ejercicio y cuánto? Aunque evidentemente eso es una cosa muy compleja porque vamos a largo plazo a un ejercicio personalizado, pero lo que sabemos ahora y cómo se puede aplicar diariamente, eso lo va a tener en el libro. Segundo, va a encontrar cuáles son las áreas y los mecanismos por los cuales ese ejercicio va a tener efectos beneficiosos. Y además en una tercera parte, le va a intentar convencer de por qué es importante que lo haga para él, para el futuro y para su envejecimiento, y para las futuras generaciones a través de la posibilidad de herencia de esos efectos. ¿De qué sirve la ciencia si no hay entendimiento? En Ciencia para Leer y en el CSIC, claro, defendemos la importancia de que la comunidad científica explique a la sociedad su trabajo. ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido? De hecho, creemos que es absolutamente fundamental y que es una de las razones, entonamos el mea culpa, es una de las razones por las cuales muchas veces no se consigue lo que se necesita a nivel de inversión, de apoyo político, aunque hay más cada vez, pero no todo el que quisiéramos, y es precisamente porque hasta cierto punto la sociedad y los políticos no son conscientes de lo necesario que es a largo plazo o a medio y largo plazo la investigación científica. De hecho, el apunte que siempre se nos dice, que es que los científicos tenemos muy buena prensa en la sociedad y que somos de las profesiones mejor consideradas, esto es cierto, pero es muy abstracto. Es decir, somos muy bien considerados, pero el gran público no suele ser capaz de hablar de un científico o de una investigación científica reciente de su propio país. Y eso hay que cambiarlo. Y eso es porque no divulgamos nosotros. Pues muchas gracias, José Luis, por acompañarnos. Pues nada, un gustazo haber tenido este tiempo de charla hablando de ciencia.
Pues hasta aquí llega esta entrega de Ciencia para Leer. No olvides que el libro Cerebro y Ejercicio y el resto de la colección que sabemos de se pueden encontrar en cualquier librería de tu ciudad. Además, todos los títulos están disponibles en formato papel o en versión electrónica en las páginas web editorial.csic.es y catarata.org. En el sonido y en la producción han estado Mónica Fontella y Erika Delgado, y Carmen Guerrero en la redacción y locución. Hasta la próxima lectura.